estimadas estudiantes, es un gusto poderlas saludar en esta segunda sesión de nuestra materia Derecho Procesal Fiscal. Debemos corresponder a la información que habíamos obtenido en la primera sesión y en lo que ustedes ya tienen de información en base a Derecho Fiscal 1, Fiscal 2 y Procesal, que es derivado de la obligación que trae aparejado el 31, fracción cuarta, en donde precisamente estas contribuciones del gasto público, ya sea en materia federal, estatal o municipal, ¿qué pasa cuando la autoridad o qué pasa cuando el sujeto no cumple sus atribuciones conforme al fisco? Lo que hoy nos conlleva a estudiar los recursos administrativos en materia fiscal. Tenemos un recurso, el recurso de inconformidad ante el Seguro Social, que creo que ustedes ya tenían base en él bajo el programa, bajo el plan de estudio. Tenemos estos procedimientos administrativos desde el 115, si no mal me equivoco. ...116, perdón, de los procedimientos administrativos. Gustan tomar nota debido a que es la base fundamental de la ley, del Código Fiscal. Estos recursos administrativos habla que es contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación, el cual va a proceder contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley, dicten las autoridades aduaneras o cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas del artículo 33, apartado A, 36 y 74. Los actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido. Se dicta el procedimiento administrativo de ejecución y efectúa el interés jurídico de tercero. Recuerden que cuando decimos la palabra ejecución significa que se cumple. Es decir, cuando algo ya nos solicitaron alguna retribución y ya solo están esperando el cumplimiento. ¿Cómo se debe interponer el escrito de interposición? El recurso deberá satisfacer los siguientes requisitos según el 18 de este código. Mencionar la resolución o el acto que se impugna. Es algo muy importante. Nosotros como abogados debemos de saber que debemos citar qué es lo que estamos impugnando. Si no se cita conforme a la ley, pues entonces no hay acto jurídico que tipifique y que sobre todo, pues, cómo nos vamos a defender de algo que la autoridad no tiene conocimiento. Expresar nuestros agravios que le cause la resolución o el acto impugnado, así como las pruebas y los hechos controvertidos de que se trata. Y sobre todo, pues, fundamentando. El promovente deberá acompañar el escrito en el que se interponga el recurso, documentos que acrediten su personalidad, es decir, también eso es parte de los recursos administrativos y jurídicos. Si no acreditamos la personalidad, recuerden que el agravio tiene que ser la persona que menoscaba su derecho. Y vamos a ver en el juicio de amparo que es precisamente el quejoso, el que sufre, ¿verdad?, el detrimento en la relación de estos derechos humanos. El documento es que conste el acto impugnado, que en este caso es la resolución, la constancia de notificación de este acto impugnado y las pruebas documentales de que se ofrecen. Procede el sobreseimiento, es decir, cuando se va a sobreseer y no es conforme a derecho, cuando el promovente se desiste expresamente de su recurso. Es decir, tenemos esa oportunidad de desistirnos a pesar de que el recurso ya se haya interpuesto. También, cuando durante el procedimiento en que se sustancia el recurso administrativo sobrevenga alguna de las causas de improcedencia del 124 del Código
o cuando las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no existe el acto de resolución impugnada, como mencionábamos. Si no doy la prueba o no doy las pruebas suficientes, la autoridad va a sobreseer ese asunto. ¿Qué significa? Lo va a tomar en consideración, que se sobresee, no hay que resolver. Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada, y ahí viene la impugnación de las notificaciones. Esta impugnación de las notificaciones, no quiero tomar mucho lo de que compete también a otra materia, pero lo van a encontrar mucho relacionado con lo contencioso administrativo. Es decir, cuando la autoridad no realice, ejemplo, no una notificación adecuada, administrativamente y contenciosamente me puedo defender, pero a ello nosotros lo vamos a vincular con el amparo. ¿Sí? Me están violentando una garantía, la autoridad del contencioso administrativo hizo caso omiso del mismo y por lo tanto me perjudica a mí en esa notificación. El recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en su prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del recurso. La autoridad que conozca el recurso para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, así como ordenar la práctica de cualquier diligencia. Las resoluciones que pongan fin al recurso podrán ser desecharlo por improcedente, es decir, no procede conforme a derecho. Confirmar el acto impugnado, lo confirmo, perfecto, le dejo a salvo sus derechos. Mantener, reponer el procedimiento administrativo y dejar sin efectos el acto impugnado. Y modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya. El trámite y resolución de este recurso de revocación exclusivo de fondo. Recurso de revocación previsto en este capítulo podrá tramitarse y resolverse conforme al procedimiento especializado previsto. El recurrente impugne las resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación, a que se refiere el 42 en sus determinadas fracciones. Pero, ¿por qué hacemos hincapié a estos medios a estos recursos de defensa fiscales, como estas notificaciones, como la garantía del interés fiscal? Porque necesitamos llegar a otros medios de defensa que están vinculados con la ley del Seguro Social, como es el recurso, ¿verdad?, ante la ley del Seguro Social. La inconformidad según el 294 de la ley del Seguro Social. Voy ejemplificando para no confundirnos. Estos recursos administrativos son los que nos hizo mención a partir del artículo 16. A pesar de que no se pide la actividad final, pues es bien tomarlo en consideración de por qué estamos llegando al juicio de amparo. El recurso de inconformidad ante la ley del Seguro Social. Este recurso tiene una estrecha relación con el 294 de la ley del Seguro Social y se deriva, o sea, nos ayuda el reglamento de la ley del Seguro Social. Este reglamento del Seguro Social es el que nos dice que del 294 se viene derivado este recurso de inconformidad. A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código Fiscal de la Federación
la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles o el de Derecho Común. ¿Por qué? Porque entre las contribuciones que tiene el fisco, el Seguro Social es federal, es una contribución federal. Entonces, al recalcarnos que es un recurso de inconformidad, puede que yo me esté conformando con una prestación que esté en conjunto con el Código Fiscal y la Ley del Seguro Social. A lo mejor yo quiero, no sé, mis puntos de vivienda y lo quiero aplicar de la Ley del Seguro Social. Y resulta que la Ley del Seguro Social en mi centro de trabajo me dice que no tengo lo que yo presupongo que tengo fiscalmente. Entonces puedo interponer este recurso de inconformidad. ¿Puede apoyarme, por favor, en recurso de inconformidad? El recurso de inconformidad es un medio legal con el que cuentan los patrones o trabajadores o sus beneficiarios consideren impugnable, Es impugnable, sí. ¿Alguna? impugnable algún acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, podrán recurrir en inconformidad en la forma y términos que establezca el reglamento o acudir al TFJFA, ¿qué es? Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Tribunal Federal, ajá, Tribunal Federal De de Justicia Fiscal. Justicia Ujú. Administrativa. Ok, sí. Entonces, ¿cuándo procede? El recurso de inconformidad procede cuando las resoluciones definitivas dictadas por autoridad del INSS determinen cuotas obrero-patronales omitidas, como en el ejemplo que le ponía, niegue la devolución de cantidades que procedan, establezcan diferencias en la liquidación de cuotas obrero-patronales, califiquen los accidentes de trabajo y determinen el tipo de enfermedades profesionales. Es ahí donde nosotros podemos llevar a cabo, principalmente en estos cuotas obrero-patronales, este recurso de inconformidad ante el propio Seguro Social, ante esta autoridad competente y ante el tribunal. Es algo muy interesante el por qué se relaciona la seguridad social, porque recuerden que nosotros, como trabajadores, nos van percibiendo cuotas, contribuciones. Entonces, cuando uno ya considera que lo puede uno aplicar y resulta que no hay dicha cuota, entonces, ¿qué puede pasar, verdad? ¿Cómo me puedo defender? ¿Cuándo no procede? Cuando no afecta el interés jurídico del recurrente, es decir, a lo mejor no está haciendo hincapié otro trabajador, ni siquiera el recurrente, que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de sentencias que hayan sido impugnadas ante el Tribunal Federal, que sean materia de otros recursos o juicios pendientes de resoluciones ante una autoridad administrativa, es decir, pasa que lo resuelve otra autoridad administrativa y ya quiere que yo aquí le resuelva, entonces, se haya consentido, entiéndase por tales aquellos contra los que no se promovió el recurso en el plazo y términos señalados en la ley, que sea conexo a otro que haya sido impugnado a través de un medio de defensa diferente. Causas de improcedencia que han sido revocados administrativamente por la autoridad emisora, cuando las constancias del expediente se desprendan que no existe el acto reclamado, o en caso de que no se aplique este, o si en la aplicación no se expresa agravio en los términos del reglamento. Causas de sobreseimiento, como en el otro que analizábamos, de los administrativos. Que se desista, nos podemos desistir. Por una causa de improcedencia, perdón, que el recurrente muera durante el procedimiento por prestación extemporánea del recurso. Presentación, es decir, ya se tiene el recurso, ya se lo van a otorgar, se procedió, entonces se da por sobreseimiento, es decir, ya no tiene interés
que siga este recurso avanzando cuando ya lo reclamado se ha otorgado. Es interesante, ¿verdad?, cómo es que nos podemos defender, ya sea laboralmente en relación al Seguro Social y en relación al Código Fiscal. El término, esto lo dice el reglamento, mi estimada, no de otro lado lo estoy sacando. Se interpondrá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surte estos efectos. Estos términos son muy importantes, porque si bien tenemos solo 15 días, vamos a ver que posteriormente la autoridad competente nada más tiene 10 días de contestar el mismo. ¿Cuáles son esos requisitos? Nombre y firma del recurrente, domicilio para recibir notificaciones, número de seguridad social, porque se supone que tenemos un número de seguridad social, acto que se impugna o fecha de la resolución. ¿Por qué el acto que se impugna? Pues van a contar el plazo, pues, esos 15 días que esté conforme a derecho. Hechos que originaron la impugnación, agravios que le cause el acto impugnado, nombre o razón social del patrón y su domicilio, pruebas que ofrezca. ¿Cómo va a resolverse en estos sentidos? ¿Se va a confirmar el acto reclamado? ¿Se puede modificar este acto reclamado? A lo mejor yo estaba erróneamente solicitando una cuota obrero patronal errónea. Sí se le debía, pero no la cantidad que mencionaba. Entonces, modificamos. Se revoque o se anule el acto administrativo recurrido, ya sea por lo mencionado de sobreseimiento o bien que se anule porque no tenía ese derecho que reclama. Ahora, en materia ya competente a lo que tenemos que analizar profundamente, vamos a estar relacionándolo a la página, le puede servir la página 187 del PDF en adelante, de la tecnolectura que tenemos, en donde ya habla de sus procedimientos administrativos en materia de contribución. Y menciona que el 34 del Código Fiscal de la Federación tiene un término. La legislación fiscal no provee término alguno para presentar la consulta. ¿Cuándo es consulta? Requisito de procedencia. El escrito que presente el contribuyente ante las autoridades fiscales debe versar sobre situaciones reales y concretas de carácter individual y debe ser presentado ante autoridad competente, como por ejemplo lo del Seguro Social. La autoridad competente es ante el propio Seguro Social. Contestación, autoridades fiscales solo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas. Obligación de la autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación, que la consulta comprenda los antecedentes y las circunstancias necesarias que la autoridad se pueda pronunciar. Estas consultas que nosotros realmente las podemos hacer en cualquier momento en el fisco, no nos puede, digamos, evadir la autoridad. Y fíjense que desde el artículo 33 del Código Fiscal menciona las obligaciones de las autoridades. Y de esas obligaciones nosotros nos vamos a basar que obligación no está relativamente aportando, no nos está ayudando y nosotros así saber qué recurso interponer. Ahorita voy con... Estos procedimientos administrativos, lo que le recalqué al inicio cuando empezábamos, ¿se acuerdan? Del 16, pero aquí también me habla de la ley de ingresos de la federación. Ya, digamos, lo importante de estos procedimientos administrativos son los requerimientos. Ejemplo, las personas que realicen actividades empresariales para determinar su utilidad pueden deducirse en ISSSTE, en ISSSTE, en sus mezclas que adquieren. Nos ayuda para ver si tipificamos
en alguno de los recursos o de procedimientos en materia de contribución. Tenía yo la página, ¿se acuerdan? La última, eh, hablábamos del juicio de amparo, aquí estábamos en este libro. Que ha llamado la atención, por ejemplo, juicios de amparo contra el cobro. Puede ser algún tipo que tengan o alguien que tipifique, conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose de los juicios de amparo que se pidan contra el cobro de las contribuciones y aprovechamientos por los causantes obligados directamente a su pago, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que correspondan ante la tesorería de la Federación o entidades federativas o municipios correspondientes. Usted me había mencionado que ya está avanzando en su juicio de amparo. ¿Cuál es la médula del juicio de su juicio de amparo? Es decir, ¿qué es lo que reclama su petición? Precisamente el artículo 14 y 16 constitucional, tenía yo esa duda de que si eran esos artículos que eran violados cuando se hacía un amparo, un juicio de amparo, pero no es dependiendo de precisamente de la, si es No. fiscal, si es aduanero, si es eh, de contribuciones, del seguro social, de todo eso. Son diferentes, pero en este amparo que estuve revisando es el artículo 14 y 16, pero también estuve viendo uno que es el aduanero, que también es el artículo primero constitucional y el artículo 8 de los derechos humanos también. Excelente, perfecto. Sí, Sí, el tipo de violación o el tipo de derecho, nosotros lo vamos a tener estipulado según el principio constitucional, porque para que sea un juicio de amparo, recordemos que estamos eh, menoscabando, no está, digamos, respetando un derecho, se está violentando un derecho. sí. Y también tenía yo una duda en, es que dice en comento. Hay una parte que dice en comento. ¿Por qué se dice eso? O sea, ¿por qué se escribe eso en el juicio de amparo? No solo en el juicio de amparo, es un vocablo que podemos utilizar nosotros en comento, como decir en corto, le recuerdo que, Ah, ok. ya que, sí, Ajá, con sí, el gracias. dicho, en comento viene la ley o hace referencia a, Ah, ok, gracias. Sí, porque decía yo, bueno, ¿por qué dirá eso? También en la, ¿cómo se llama? En el proceso administrativo, también dice eso, cuando hacen un expediente en contra de un proceso administrativo. Aquí lo estábamos viendo. Um, y también entendí que el juicio de amparo se hace y se mete para el presidente cuando es directo, un amparo directo, o puede ser también indirecto, que no, entra.
entra para las autoridades a las que les estamos reclamando, Ajá, no, el tenemos que Ejecutivo. tener en cuenta cuándo es amparo directo e indirecto. Pues no te preocupes, ahorita lo retomamos, Ajá, vamos viendo y analizando con lo que usted nos menciona. El sí, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este tribunal, recordemos, tiene como misión el control de legalidad de los actos de la Administración Pública Federal, como por ejemplo lo que usted mencionaba en el cumplimiento de las autoridades. Menciona que la Ley de Justicia Fiscal y que entró en vigor tiene como prioridad, por mencionarlo así, qué se debe hacer en el juicio contencioso administrativo. ¿Por qué se ve en materia fiscal? Ahorita vamos a ver. De inmediato hay que cambiar la estructura y funcionamiento de dicho órgano jurisdiccional, de tal forma que pueda terminar con su rezago, o con mucho rezago. Otra medida más trascendente y propia del nuevo milenio sería que es el estricto acatamiento a lo previsto al 17 constitucional, el cual ordena que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia. Esta jurisdicción abarca que es un sistema nacional de competencia tributaria en determinados casos, como por ejemplo, responsabilidad de los miembros del tribunal, expresen un juicio, informar a las partes, informar al Estado procesal. Si incurren en esto, entonces yo ya me tengo que amparar. O sea, si un tribunal fiscal, por ejemplo, si una autoridad fiscal no cumple con estos requerimientos, me están violentando un derecho. Entonces deja de ser contencioso administrativo y lo retomo para mi juicio de amparo. Por ejemplo, la notificación. Voy con juicio de amparo. Procede el juicio de amparo cuando se vulneren los derechos fundamentales de los contribuyentes, capacidad contributiva, igualdad tributaria, es decir, que la capacidad contributiva me esté cobrando algo que no lo debo porque no tengo esa capacidad contributiva. Igualdad tributaria para todos, no vaya a ser que solo a mí, digamos, en mi caso y otro compañero que trabaja igual y no están haciendo el mismo requerimiento. Reserva de la ley, destino del gasto público, según el 31, fracción cuarta. Es un procedimiento de naturaleza jurisdiccional que se establece en defensa del orden constitucional. Afirma que el juicio de amparo comprende 5 materias que poseen características. Una de ellas es el amparo contra las leyes. Para iniciar un amparo en materia fiscal, es necesario que el contribuyente haya agotado previamente los recursos administrativos, los que ya vimos. O sea, ya los agotamos, ya intenté ante la propia autoridad y resulta que no, hubo sobreseimiento y no me aclararon o me dijeron, por ejemplo, sí, ahí viene ya tu cheque de contribuciones de mejoras, desístete, vengo y me decido, y jamás llegó el cheque. Entonces, como ya no puedo interponer la misma vía ante la autoridad competente porque ya va a aparecer como sobreseído, y te pongo un recurso de amparo, en donde me notifican que yo iba a recibir esa contribución y resulta que estoy violentada. No recibí hasta la fecha y ya esperé el tiempo prudente de la autoridad correspondiente. Si vamos bien, ahí, ¿verdad? Mi estimada compañera Liz, como la interposición del recurso de revocación, que era revocar. Recordemos que persigue una revocación: confirmar, modificar, modificar. ¿Sí? Las revocaciones en materia común las tenemos como las apelaciones. Voy a apelar. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia la quiero modificar, lo que decíamos, la cantidad, no quiero que me cobre 100,000 pesos, sino que se modifique, en realidad son 50,000 pesos. Confirmar, quiero que me confirmen lo que me había dictado la autoridad competente y resulta no lo que ya me están cobrando de más, o, o anular el gasto como tal, ¿verdad? Entonces, es importante señalar que el amparo en materia fiscal no suspende la obligación de pagar impuestos. O sea, no va a suspender que yo estoy amparada y ya no voy a pagar impuestos, no.
necesitamos comprobar en el debido momento procesal que puedan ser devueltos, por lo que el contribuyente deberá cumplir con sus obligaciones fiscales durante el proceso. Artículo 103 dispone que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así por los tratados internacionales, por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, por normas generales o actos de las autoridades que las entidades federativas que invadan esferas de competencia de la autoridad federal. Es conforme a lo expuesto que cuando la sentencia protege al quejoso, se dice que está amparado, ¿verdad? En relación con la materia fiscal, el artículo 135 de la Ley de Amparo, la cual es reglamentaria de los referidos artículos constitucionales, dispone que cuando el amparo se solicite con tractos derivados a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado. Es que ya ahí se la que surtirá efectos si ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicadas. El órgano jurisdiccional está facultado para deducir el monto de la garantía, o sea, es tanta la facultad que puede reducir ese monto o dispensar su otorgamiento en los siguientes casos. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, este ya ha quedado firme y los bienes del contribuyente embargado fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal, como hemos visto ejemplos de amparo, ¿no? Me han embargado en materia del fisco, cuando resulta que a lo mejor yo no es tipificado, porque ya se resolvió, ya mis contribuciones estoy bien, bueno, ¿qué debo hacer? Me amparo y todavía referir la reparación del daño. Si el monto de los créditos excediera la capacidad económica del quejoso, si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, en los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efecto la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. ¿Qué quiere decir? Que el amparo debe de tener una consecuencia jurídica, si lo otorga o no. Y es por ello que en el 136 de la Ley de Amparo establece la suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo. Suspenda el 136. Estos artículos los debe llevar su amparo, ¿sí? Solicitar que se suspenda el acto reclamado, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse en caso si dentro del plazo de 5 días siguientes a que surte efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada. Es decir, se supone que ya hubo una garantía fijada y no lo cumplió, así lo determinará el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano de oficio o instancia de parte lo notificará a las autoridades responsables, las que podrá ejecutar al acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute el quejoso, podrá exigir la garantía. Es decir, no me han ejecutado nada, sigo exigiendo la garantía, con la cual de inmediato vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Y es ahí en donde nosotros ponemos un ejemplo de un
No se escucha, maestra. Gracias, mi estimada. Ah, Le comento que el amparo directo en materia fiscal, como usted bien comentaba, es en contra de la sentencia definitiva en materia administrativa fiscal, ya sea administrativa y fiscal, que pone fin a un juicio. Me amparo directamente. Sentencias definitivas derivadas del juicio contencioso administrativo, lo que le hacía yo hincapié del tribunal, ya resolvió y resulta que no fue a mi favor, entonces puedo ampararme en el juicio de amparo directo en materia fiscal. O sea, la misma autoridad, creo que si lo retomamos, sí, en nuestro libro, cuando decía el tribunal, quizás quedó mucho más arriba, y es por ello que nosotros ahí, esa figura, la podemos nosotros tener en hincapié al conocimiento de este amparo. Cuando el particular, el que inicia el juicio, se le denomina amparo directo, mientras que si se trata de la autoridad fiscal, la que lo emprende, entonces adopta el nombre de recurso de revisión. Ojo con eso, ¿sí? Cuando es el particular el que inicia el juicio, es amparo directo, el particular. Ah, pero resulta que la autoridad dice, no me gustó que realmente cómo fue resuelto. Mientras que si se trata de la autoridad fiscal, la que lo emprende, es decir, la autoridad se va a amparar, se llama recurso de revisión. Ujú. Principio de definitividad. Para poder interponer el amparo directo en materia fiscal, es necesario votar los medios de defensa ordinarios, como el juicio de nulidad y los recursos respectivos, los que vi, ¿vale? el juicio contencioso administrativo, pues está. El juicio contencioso administrativo, recordemos que deriva en caso de que no cumpla la autoridad, me puedo amparar. Ajá. Ah, pero el También se le recurso, conoce como también juicio de nulidad. sí, el Ajá, juicio de nulidad, recordemos, viene en la propia ley. ajá. Bueno, el amparo que yo estoy haciendo como actividad es amparo indirecto. Perfecto, ahí va. Sí. Contra leyes, normas. Sí, Ajá. el amparo indirecto, la demanda de amparo es un medio de juicio a través, ya lo vimos. ¿Cómo procede el juicio de amparo indirecto? Un amparo indirecto procede contra actos administrativos que todos ponen fin a un procedimiento o un juicio, mientras que un amparo directo procede contra las resoluciones. Los indirectos, ¿qué quiere decir? Que hay algún acto de autoridad, son actos administrativos que no ponen fin a un procedimiento. Puedes promover un juicio de amparo indirecto contra el mandamiento de ejecución y acta de embargo, que es el más común, que tiene como fin hacer efectos el cobro de un crédito fiscal. Sin embargo, la demanda de un amparo directo se interpone contra el juicio de nulidad, que interpone contra la legalidad de él. O sea, me voy contra actos de autoridad indirecto. Directamente tengo la sentencia. Y ahí, como dice usted, el 107 de la ley de amparo ya nos menciona cuándo procede. Contra normas generales que por su sola entrar en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación cause perjuicio a su voto, como dice usted, la norma general. Tratados internacionales, leyes federales, contribuciones de los estados, contratos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, contratos de tribunales judiciales administrativos agrarios o del trabajo,
contra actos en juicio cuyo efecto sea imposible la reparación, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, contra las omisiones del Ministerio Público, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia del conocimiento, contra normas generales u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicación. De un juicio, vamos a ver. Algunos ejemplos de importancia en materia son los que se mencionan, las multas, las cuotas del Seguro Social. Es inconstitucional el último párrafo del 209 al impedirse al gobernado alegar y probar contra un acto administrativo. No dar el mismo trato tributario a los autores de las obras escritas, musicales, la extensión del impuesto. El juicio de amparo indirecto en materia fiscal se interpondrá dentro del término de 15 días, presentándose directamente ante el juzgado de distrito en materia administrativa. De declararse la inconstitucionalidad de una ley, el término para su interposición será de 30 días. Si la ley fuere autoaplicativa, o sea, cuando las obligaciones derivadas de aquella nacen de la misma, y de 15 si fueren heteroaplicativas, es decir, cuando las obligaciones que están intrínsecamente en dicha ley no se dan en forma automática con su sola entrada en vigor, requiriendo para tales efectos un daño o un perjuicio al acto diverso. Es decir, acaba de implementar una ley y no puede perjudicarnos nosotros. En el 108, la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito y estableciendo los medios que usted respete. Y esto es no contravenir lo del 131. Vamos bien, ¿verdad? Excelente. Ya el ejemplo de amparo nada más. Ustedes van a presentar el formato de amparo, un formatito que ustedes deseen. Y la actividad consiste en ir señalando y ir agregando, por ejemplo, directo. ¿Por qué es directo? Ah, porque voy en contra de una resolución. ¿Sí? Voy a ampararme contra esta resolución. Bueno, ¿qué puedo señalar? Puedo señalar con fundamentos a qué artículo estoy pidiendo que, ¿vale? Y si deseo agregar, porque por lo regular en la de amparo o en otros, digamos, medios de defensa o juicios, solo me agregan el 1, 2, 3, 4. Lo que puede ser, por ejemplo, quiero abordar por qué el segundo, quiero abordar por qué el 17, el 18, y ahí transcribir y señalar. Aquí va a ser muy importante hacer un amarillito, ¿verdad? Así, donde ustedes me van a señalar. Y haciendo sus anotaciones para que yo pueda ir observando qué tanto han aplicado. Si solo me dejan, por ejemplo, así grandes fracciones, pedazos de texto, y ya subrayado, sin que me mencione nada en un paréntesis, qué es, qué es lo que está mencionando. Obviamente, habla por sí mismo el juicio, pero pues haciendo mención de lo que hemos, por ejemplo, aquí ha de mencionar que la autoridad competente no resolvió. No son suficientes para contrastarlo, ya que no hay certeza de que el expediente administrativo es un contencioso administrativo. Entonces voy subrayando y voy mencionando, ¿vale? Mi concepto de violación, mis fundamentos que me están violentando, y vamos implementando el por qué es incorrecta, insustentable, debido a un análisis en materia probatoria, ya que obra tanto el expediente de juicio de inmunidad, el contencioso, como del expediente administrativo que exhibió la autoridad fiscal. Es decir, ya está exhibido, tengo ese derecho, esa facultad de que realmente se me otorgue lo que, conforme derecho en el juicio de nulidad o contencioso, solicité y no tuve contestación. ¿Sale? Y eso sería todo, mis estimados estudiantes.
la Sí, actividad relativamente subrayando y complementando, porque en formatos de internet podemos encontrar muchos eh, de apoyo, pero es importante que me vayan a hacer notar la autoridad fiscal, el acto que se reclama, por qué se considera que es directo o indirecto. ¿Qué antecedentes sí, tenemos? Porque recordemos que el juicio de amparo es agotar previamente antes los recursos, sí, ¿sale? sí. Bueno, de mi parte ha sido todo, muchísimas gracias. Les dejo que pasen una bonita noche, esperando poder compartir materia en otra parte de su educación y ver que podemos provechosamente en esta materia contribuir. Les agradezco Claro que sí. el tiempo. Gracias, maestra. Gracias, Sí, compañera claro. Cristina, que a pesar de estar laborando, hace lo posible siempre por asistir. Compañera Lisbeth Cruz, tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Igualmente, maestra, Estamos muchas pendientes sin gracias. duda y no se Hasta olviden de la dar el próxima. modo, por favor. Muy Sí, amable. Gracias. adiós. Hasta luego, Buenas muy tardes, amable. Hasta noche. luego. Bye. Gracias.